Más. María José más López Dóriga. Más. López Dóriga. Más. María José. María José más López Dóriga. Capítulo 6. Y para que luego te digan, oiga, Milik. No. Más importante que digan señor. Sí. Pero, entonces por eso. Y ya, el padre Pardo, el mismo que estaba de director del Cumbres cuando yo llegué, desde 1956, ya era rector de la Anáhuac. Entonces yo formé parte de la primera generación. La primera generación de derecho de la Anáhuac. Sí. Allí, en una casa que todavía está en Virreyes, en Aguilar y Seijas. Y pues éramos como 10 en la clase. Pero tuve grandes maestros. Pero pues a mí ya yo publicaba notas ahí como en un periódico mural que hacía. ¿Un periódico de la universidad? Sí, sí, un periódico mural de ese que nomás pegas. No repartes, o no imprimes ni repartes. Y me dijo un día el padre Pardo, oye, unos señores están abriendo un periódico nuevo, se llama El Heraldo. A ti que te gusta tanto, ¿por qué no vas a hablar con Óscar Alarcón? Ah, pues feliz. Pues fui y empecé. Estaba en El Heraldo y en la universidad. Eso fue la primavera del marzo y abril del 68. Y pues ya me seguí. ¿Te seguiste? Hasta ahora. ¿Cuál era tu materia Más de favorita en la 56 universidad? años después. Mi materia favorita era teoría del Estado, que me gustó mucho, derecho penal y ciencias económicas. ¿Te hubiera gustado que alguno de tus hijos fuera abogado? No, a mí me gusta que cada uno es lo que es. Todos cosas completamente diferentes. Qué maravilla, qué felicidad, porque eso de que tú tengas que ser lo que soy yo y además llevas mi nombre, el hecho de tú tienes que, no, además nadie me preguntó nunca, por cierto. No, Me tú a comentaron. nosotros nunca nos dijiste, me gustaría que... No, claro que no. Nunca lo dijiste. No, a mí me gustaría y me gusta que sean felices, punto. Pero ya que ahora ya terminamos todos de estudiar y estamos más establecidos, Sí. ¿nunca se te ocurrió? No, nunca de los nunca. Y creo que ha sido mejor para todos. Pues la verdad, los cuatro hacemos lo que nos gusta hacer. Bueno, pues eso es todo. Eso es todo y pues que ser felices es ser felices. A eso venimos, a ser felices. Lo que pasa es que luego nos la complicamos solitos, ¿eh? ¿Sí? Bueno, también hay gente que luego te la complica. Pero es más fácil complicártela tú solo. Sí. Entonces, ya me quedé en el Heraldo, que era pues, para mí una maravilla llegar al Heraldo. Antes, ¿Dónde era? ahorita te digo, en Carmona y Valle 150 en la colonia Doctores, pero antes en la prepa estuvo trabajando en la notaría de Mario Monroy, Ok. que estaba en la calle de Río Ganges. ¿Y en ese momento seguían viviendo junto a Relaciones Exteriores o ya se habían mudado? No, ya nos habíamos mudado a la calle de Solón, 210, segundo piso, en Polanco. En Polanco. Y yo, y también primero de carrera, trabajaba porque tenía clases de 7 a 10 y media. Y a esa hora me iba a la notaría de Mario Monroy, y con los notarios Ibarrola y Charles. Era una industria de ser notarios, era el mejor notario que había. Mario Monroy, notario número 31 de la Ciudad de México. Y ahí iba yo con 7 librotes a Hipotecaria Bancomer, que estaba en lo que es el eje central entre Avenida Juárez e Independencia. Otra vez mis rumbos. Otra vez tus rumbos. Sí. Ahí iba yo y
Estaba escriturando un desarrollo por la unidad Kennedy. Casas de conjuntos habitacionales, ¿sí? Entonces yo me echaba entre 80 y 100, ¿sí? Escrituras diarias. Escrituras diarias. Porque juntaba a todos en un salón grande y les leía la parte de generales, los generales, antecedentes, todo esto. Y luego citaba a uno por uno para leer su parte particular. Allí era parte general, la medida, sí, eran iguales todos, pero ya no era igual con quien colindaba, en fin, esta parte, pero lo de los edificios sí. Entonces ya nada más con cada uno, con cada interesado, a veces iban con su familia, padres, sí, y aplaudían al firmar, a todo dar, muy emocionados. A mí me daba una gran alegría que alguien fuera feliz por haber podido comprar su casa con una hipoteca. Y órale, y firmaban, y vénganos, el que sigue, y así me dio 80 hasta 100 para las 3 de la tarde. ¿Tan rápido? Sí, porque le encontré el modo. No les tenía que leer la escritura completa a cada uno, Sí. nada más lo que les interesaba a ellos, que era en realidad lo importante para cada uno. Lo general pues ya lo habían escuchado. Los antecedentes, de dónde venía el terreno, cómo habías hecho la operación, el financiamiento, la hipoteca general para... Era una compra con traspaso de hipoteca, traslado hipotecario, en fin. Y me gustaba mucho, pero ya entré al Heraldo. Pero ya eran... ¿Y en el Heraldo? ¿Cómo fue tu primer día en el Heraldo? Pues fue extraordinario, como todos los días. Yo iba feliz al Heraldo, estaba ahí te decía, en la calle de Doctor Carmona y Valle 150, a una cuadra de Avenida de Cuauhtémoc, donde estuvo el Cine México, y donde la contraesquina de la entrada estaba el Salón de los Abanicos, que era de don Modesto Gutiérrez, cuyo hijo era compañero mío del Cumbres, Fernando Gutiérrez. Ah, súper bien. Sí, pero pues había un escritorio, mi máquina Olivetti, gris, y un cero así de cuartillas, y papel carbón. Pero el papel carbón pues, sería para 2 veces si acaso. Y otra, 2 de puro milagro. sí, porque no era del fino, del bueno, era pues, de trabajo, de periódico. Y las hojas eran papel revolución, que se llamaba el mismo papel del periódico. Ok. De los rollos del periódico, al final quedan lo que llaman las colas, que debe quedar pues, de un grueso así el rollo, que es de este tamaño. Y de ahí Lo cortaban. ahí se cortaban, se hacían las cuartillas, las hojas, tamaño cuartilla. Buenísimo. Y ahora al escribir, y Pero frágil, frágil. a ver el mundo, y a ver la ciudad, y a ver la gente. Luego, pues como nuevo, recorrí varias fuentes se llaman los sectores. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer reportaje que se publicó? Mi primer reportaje con una firma mía, Sí. bueno, la primera columna se llamó En Privado, como se sigue llamando ¿Cómo hoy. se sigue llamando? Se publicó en junio del 1969, a iniciativa de Gabriel Alarcón, hijo. No de Don Gas, sino No de... Donga, sí, de Gabriel, que en paz descanse. Que en paz descanse, Gabriel. Sí, fue... Yo cubría eventualmente aeropuerto, cubría, y te voy a decir ahora cuál fue la primera, también el sector privado, es decir, las cámaras, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la CONCANACO, la CONCAMIN, la Cámara de Industria, ¿sí? Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN, la CANACINTRA, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la CANACO, la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, o sea, las cámaras, todas. Luego estaba la Cámara de la Industria del Azúcar, la Cámara Minera, la Cámara de la Industria de la Construcción. En fin, cada sector tiene su cámara. Y en el sector industrial todas las agrupa la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales, y todas las comerciales, y todas las CANACOs locales, las cámaras de comercio locales, las agrupaba también la CONCANACO a nivel nacional. Ok.
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio. Luego le agregarían de turismo para hacer la Servitur. Entonces, había un gran personaje, Francisco Cano Escalante, que era el presidente de la Concanaco. Lo primero que publiqué fue una entrevista con él, que se publicó 8 columnas, además. Ok. 8 columnas. Sí, sí, 8 columnas y además me la firmaron, porque para que te firmaran, pues necesitabas pasar tiempo. Sí, claro. Pero yo era eventual. Y así vino la tarde del 26 de julio de 1968, el aniversario de la Revolución Cubana. Ajá. Y hubo una manifestación de las izquierdas de entonces. Entonces estaba prohibido el Partido Comunista Mexicano. Digo, para que vean, jóvenes, los tiempos, ¿sí? Estaba prohibido el Partido Comunista. Era la época en la que todo el mundo estaba asustado del comunismo. Pues no, pero sí era gran enemigo, te diría desde antes, ¿no? Desde la 20. Sí, pero Yo, esto era cristianismo sí, la Guerra comunismo Fría. no. Sí, era la Guerra Fría. Todo el mundo estaba asustado del comunismo. Bueno, Pero, por ejemplo, en España, en la dictadura de Franco, también estaba prohibido el Partido Comunista. Y en México, en una democracia republicana, también estaba prohibido el Partido Comunista. Como estaba prohibido en casi todos los países de América Latina. y como estaba prohibida en Estados Unidos y como estaba prohibida en... Sí, como estuvo, pero entonces era un país muy interesante, porque aun cuando estaba toda la fuerza del PRI, había esas expresiones del Partido Comunista, y luego llegaré a los grupos guerrilleros, urbanos y rurales. Entonces, ahí fui a cubrirla y hubo una pedrea en la Ciudadela, donde estaba la preparatoria Isaac Choterena y una vocacional, la vocacional del Poli. Y entonces entraron unos granaderos a lo suyo, a madrear gente, jóvenes, estudiantes. Y luego se hizo una manifestación y luego se hizo otra y luego creció y desembocó en la tarde del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Y para mí en la madrugada del 3 de octubre, cuando todavía recorrí el anfiteatro de la tercera delegación, estaba lleno, el Hospital Rubén Leñero de la Cruz Verde, porque entonces había Cruz Verde y Cruz Roja. Solo la Cruz Roja podía levantar cadáveres. Ok, y la Cruz Verde atendía. Solo heridos, y se los llevaba al Rubén Leñero, ahí por el Politécnico, por Zacatenco. Pero recorrí todo aquello, todo aquel conflicto, nomás ponían en mi orden, entonces todos trabajamos de traje y corbata, ¿sí? Ponían en mi orden, López Dóriga, véngase de suéter. La orden de trabajo es la que hace el jefe de información muy temprano, diciéndole a cada reportero qué tiene que hacer, ¿A dónde tenía que ir? ¿Qué tenía a quién que buscar, qué tema tratar, cada uno, y los ayudantes tenían que ir por tu orden. Luego ya algunas veces hablabas a la redacción con algún ayudante Y te la dictaban. y te la leía. Bueno, a los ayudantes le llamaban hueso, porque terminabas de escribir, tú no te decías ¡hueso! Llegaba un ayudante y se la llevaba al jefe de redacción. Ok. Y pues yo guardaba una copia, ¿sí? Entonces iba con original y copia al jefe de redacción, al jefe de información, El jefe de información. Ella veía, corregía, quitaba, agregaba, te decía, vuélvelo a hacer. O éntrale por aquí, lo que yo he hecho después de muchos años, ¿sí? Tuve un gran jefe de información, Mario Santoscoy, que te decía repetir las notas, y él me enseñó a hacer las crónicas, ¿sí? En fin, un gran personaje, un verdadero maestro, porque lo mío es un oficio. Sí. Aunque ya haya carreras universitarias, y qué bueno, pero es un oficio que aprendes en la calle. Pero, por ejemplo, en la náhuatl, en tu alma mater, aunque no te hayas grabado, es tu alma mater.
no existe la carrera en sí de periodismo. Estudias comunicación, Sí, son 4 semestres de comunicación y luego 4 semestres de periodismo. O sea, es una especialidad, como una subespecialidad dentro de la carrera de comunicación. bien. Bueno, por ejemplo, la escuela Carlos es la más conocida, es la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, que está en el Sí. centro. Grandes periodistas han surgido de ahí. Y por supuesto en la Escuela de Comunicación Social de la Ibero, que fue la primera que tuvo. Pero pues, claro, ya existía la Escuela de Periodismo. Ya existía. Sí. Y luego la UNAM, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pero yo lo vas aprendiendo en la calle. Yo luego me iba con los de deportes, órale. Y me enseñaron a tomar fotos. Los fotógrafos viajabas horas con ellos, ¿no? Sí. Y yo tomé fotos de fútbol, de boxeo. El mejor fotógrafo entonces de boxeo era Porfirio Cuautle. De boxeo y de box. Pero de boxeo y de lucha libre. Extraordinario, el mejor. Pero entonces no es como ahora que los fotógrafos tienen la ventaja de lo digital, sí, de... Primero no había cámaras de motor. No, y el Ella- lente con una distancia, entonces se pueden pues poner no, más... no, pues el lentes sí había telefotos, pero eran más largos porque eran más delgados. Ahora son más cortos, pues, pero de todos modos sigue habiendo Sí. telefotos de 50 centímetros, de medio metro. El tema es que no había motor. Tomabas la foto, corrías Correas, y tomabas otra. el rollo. Y te ponían, para un partido de fútbol, 36 fotos. Les ponían, ¿sí? O 30. Para un evento, no sé, una conferencia de prensa, 3 fotos. Así lo administraba el Heraldo. ¿Y en qué momento tomas la foto? O sea, la decisión del fotógrafo. Claro, pues te lo tienes que tener el mejor momento. Bueno, así aprendí yo a tomar fotos. Después estaba Ismael Casasola, el heredero de la famosa saga de los Casasola desde la Revolución, ¿sí? Los fotógrafos de la Revolución. Ahí está el histórico archivo Casasola, Ismael Casasola. Y Eduardo Quirós, que era el jefe de fotógrafos, entre otros muchos, ¿sí? Porque el Heraldo era un periódico muy gráfico, fue la revolución que hizo el Heraldo. Eduardo Quirós, que era americanista perdido, y él siempre se ponía a cubrir los partidos de la América, y se ponía su corbata de la América, porque iba de corbata. Luego, fíjate, Hablando del América, ¿eh? con el tiempo, Eduardo Quirós e Ismael Casasola morirían en el accidente del cual hablaré más tarde, de la gira del candidato Luis Echeverría, Sí. en enero de 1970, cuando el avión en el que iban, él y otros reporteros, se estrelló creo que era el Pico del Fraile en Poza Rica. Se mataron todos, pero eso ya irá en su momento.